Hay dinosaurios vivos ahora mismo, en este planeta, hoy. No en un laboratorio secreto, no en una isla perdida. Los tenés más cerca de lo que pensás. En la plaza, en el patio de tu casa, en el cielo. Ahora mismo, mientras escuchás esto, sé que suena a exageración. No lo es. Existe una definición científica precisa de qué es un dinosaurio, y esa definición no dice nada sobre estar extinto. Dice cómo caminaba, cómo estaba armado su esqueleto, de qué linaje viene. Y bajo esa definición, un colibrí califica, un pingüino califica. Y sí, la gallina que pones en el horno los domingos, también. No es una forma linda de decir pariente lejano, es, técnicamente, lo mismo que era un Tyrannosaurus Rex. De hecho, y esto lo vamos a explicar con evidencia real más adelante, cuando la ciencia analizó proteínas conservadas dentro de un hueso de T-Rex de 68 millones de años, el animal vivo más parecido que encontró no fue un lagarto ni un cocodrilo. Fue un pollo. Así que esta no es la historia de una extinción, es la historia de una sobrevivencia casi imposible. Cómo un grupo de depredadores con dientes y garras terminó, 66 millones de años después, cantando en la ventana de tu casa. Pero para entender cómo pasó eso, primero hay que resolver algo mucho más básico. Algo que la mayoría de la gente tiene mal desde el jardín de infantes. ¿Qué es en realidad un dinosaurio? Olvídate de lo que aprendiste. Un dinosaurio no es, simplemente, un reptil gigante. Es algo mucho más específico y mucho más raro. Caminaba con las patas rectas, ubicadas debajo del cuerpo, no abiertas hacia los costados, como las de un cocodrilo o un lagarto. Ese detalle, que suena menor, le dio algo que ningún animal terrestre había tenido antes: velocidad sostenida, resistencia, y la capacidad de crecer hasta tamaños descomunales sin colapsar bajo su propio peso. Y dentro de ese grupo, existe una familia particular de cazadores, bípedos, veloces, de huesos huecos y garras curvas. Se llaman terópodos, Tyrannosaurus, Allosaurus, Velociraptor. Y, sin ninguna excepción, sin ningún atajo evolutivo, cada una de las más de 10.000 especies de aves que existen hoy sobre la Tierra. El gorrión que pasó volando afuera de tu ventana esta mañana es, formalmente, un terópodo. Un pariente directo, no metafórico, del Tyrannosaurus Rex. El problema es que, durante más de 100 años, casi nadie lo creyó, ni siquiera los científicos, hasta que la Tierra empezó a entregar pruebas que ya no se podían ignorar. En 1861, una cantera de piedra caliza en Baviera, Alemania. Un obrero parte una losa de roca y encuentra algo que, según todo lo que se sabía hasta ese momento, no debería existir. Un esqueleto del tamaño de un cuervo, dientes afilados, una cola larga y ósea, garras en lo que deberían haber sido alas. Y, marcada en la piedra con una nitidez que todavía hoy sorprende, la impresión exacta de plumas. Lo llamaron Archaeopteryx, y durante 135 años, la comunidad científica lo trató como una rareza incómoda, un capricho de la naturaleza que no encajaba en ninguna categoría prolija. Después, en 1996, en una cantera del noreste de China, apareció algo que terminó con cualquier margen de duda. Un pequeño depredador, del tamaño de un pavo, sin capacidad de vuelo, sin alas útiles para nada, cubierto, de la cabeza a la cola, por una capa de filamentos primitivos, parecidos a pelo grueso. Lo llamaron Sinosauropteryx. Y con él, la pregunta cambió para siempre. Ya no era, los dinosaurios se convirtieron en aves. Era, ¿cuántos dinosaurios caminaron por este planeta cubiertos de plumas, sin volar jamás? La respuesta, hoy, supera las 30 especies confirmadas, y algunas de ellas son mucho más extrañas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Microraptor, un pequeño cazador con plumas de vuelo no en 2, sino en 4 extremidades. Un planeador de 4 alas, saltando entre los árboles del Cretácico, 120 millones de años antes de que existiera un solo avión. Yutyrannus, 9 metros de largo, pariente cercano y directo del Tyrannosaurus, cubierto por un plumaje grueso, probablemente para conservar el calor en un clima bastante más frío de lo que solemos imaginar cuando pensamos en dinosaurios. Anchiornis,
del tamaño de una paloma, con un plumaje tan bien conservado en la roca que los científicos lograron reconstruir su color exacto. Negro, gris, una cresta roja en la cabeza, y el propio Tyrannosaurus rex. Sabemos, con certeza, que su pariente cercano tenía plumas. Lo que todavía se debate es si el T-Rex adulto las conservó, o si su tamaño colosal las volvió innecesarias. Pero acá hay algo que cambia todo lo que pensabas sobre para qué sirven las plumas. No nacieron para volar. Nacieron como aislante térmico. Después, como exhibición, para atraer pareja o intimidar rivales. El vuelo llegó al final, millones de años después, como un uso que un linaje descubrió que podía darle a una herramienta que ya existía por otras razones. Y ningún dinosaurio ilustra mejor esa confusión entre ficción y realidad que uno en particular. Uno que Hollywood convirtió en otra cosa por completo. Pocas criaturas fueron tan deformadas por el cine como el Velociraptor. En la pantalla mide casi 2 metros. Tiene piel de reptil. Caza en manada. Coordinado. Con una inteligencia casi humana. En la realidad, medía 70 centímetros de altura. Pesaba 15 kilos. Del tamaño de un pavo grande. Y en 2007 apareció la prueba que nadie esperaba. Un análisis de su antebrazo reveló pequeñas marcas, regularmente espaciadas, idénticas a los puntos de anclaje de plumas de vuelo, que hoy encontramos en aves que no vuelan, como el avestruz. El Velociraptor llevaba plumas, no para volar, su cuerpo era demasiado pesado y sus alas demasiado pequeñas, probablemente para exhibirse, para cubrir sus nidos, o como resto evolutivo heredado de un ancestro que sí las necesitaba para algo más. Es, hoy, el retrato más fiel que tenemos de cómo lucía realmente un dinosaurio depredador emplumado, corriendo sobre 2 patas por un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Porque todos estos animales, el Velociraptor, el Tyrannosaurus, el Triceratops, miles de especies perfeccionadas por 160 millones de años de evolución, tenían, sin saberlo, una fecha de vencimiento. Hace 66 millones de años, un objeto de 12 kilómetros de diámetro cruzó el sistema solar en silencio absoluto y se estrelló contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El sitio se llama Chicxulub. La energía liberada equivalió a miles de millones de veces la potencia de las armas más destructivas jamás construidas por el ser humano. El impacto encendió incendios a escala continental. Levantó una nube de polvo y azufre que bloqueó la luz del sol durante meses, quizá años. Sin luz, la fotosíntesis colapsó. Sin fotosíntesis colapsaron, una detrás de otra, todas las cadenas alimentarias del planeta. En un instante geológico, un parpadeo, comparado con la edad de la Tierra, desapareció el 75% de las especies vivas. Todos los dinosaurios no aviares murieron. Sin excepción, ningún Tyrannosaurus, ningún Triceratops, ningún Velociraptor sobrevivió a ese día. Pero un pequeño grupo, sí. Y la razón por la que lo lograron es, quizás, la parte más fascinante de toda esta historia. La pregunta que obsesiona a los paleontólogos no es qué murió aquel día. Es que, exactamente, permitió que un puñado de aves cruzara ese límite mientras todo lo demás perecía a su alrededor. La evidencia apunta a 3 factores, actuando en conjunto. El tamaño. Los cuerpos pequeños necesitan menos alimento. En un mundo sin luz solar, eso es la diferencia entre resistir meses o morir en semanas. La dieta. Las semillas pueden sobrevivir enterradas durante años, incluso sin fotosíntesis activa. Las aves capaces de procesar semillas con el pico, en lugar de depender exclusivamente de presas vivas, tuvieron una fuente de alimento que casi nadie más tenía, y el linaje. Porque acá viene el dato que casi nadie conoce. No sobrevivieron todas las aves. Durante el Cretácico, un grupo enorme y diverso dominaba los cielos, las enantiornides, las aves opuestas. Eran, en número y variedad, más exitosas que las aves modernas de su época, y se extinguieron por completo, junto a los dinosaurios no aviares. Sobrevivió solo un linaje distinto. Las neórnites, aves de anatomía más simple, muchas terrestres, con picos versátiles y hábitos generalistas. No sobrevivieron las aves en general. Sobrevivió un linaje muy específico,
con exactamente las características necesarias para atravesar el peor desastre en la historia de la vida compleja sobre la Tierra. Y ese linaje, el que ganó por un margen minúsculo, es hoy el ancestro de cada una de las más de 10.000 especies de aves que existen, incluida una que terminaría, muchos millones de años después, en el patio de tu casa. Después del impacto, el planeta quedó casi vacío de grandes depredadores. Y en ese vacío repentino, el linaje superviviente se multiplicó a una velocidad sin precedentes en la historia evolutiva. Uno de esos linajes dio origen a los galiformes, faisanes, pavos y la gallina. Su domesticación ocurrió hace unos 8.000 años en el sudeste asiático, a partir de un ave silvestre llamada gallo banquiva. El ser humano no creó un dinosaurio en un laboratorio. Tomó uno que ya llevaba 66 millones de años evolucionando en silencio, y lo instaló en su patio, sin saber jamás qué era en realidad lo que estaba criando. Y esa conexión, la que parece más ridícula de aceptar, es la que la ciencia terminó confirmando con la evidencia más directa que existe, la de las propias moléculas. En 2005, la paleontóloga Mary Schweitzer encontró algo que parecía, literalmente imposible. Tejido blando preservado dentro del fémur de un Tyrannosaurus rex de 68 millones de años. Vasos sanguíneos todavía flexibles. Y, dentro de ellos, fragmentos de una proteína estructural, colágeno. Al comparar esa secuencia con la de animales vivos, el resultado apuntó, de forma consistente, a un mismo grupo, las aves. Y, dentro de ellas, con una cercanía particular, al pollo. No es una frase para impresionar. Es el resultado, repetido en más de un estudio, independiente, de comparar moléculas reales, extraídas de un hueso real. El pariente vivo genéticamente más cercano al Tyrannosaurus rex, con la evidencia disponible hoy, es el pollo doméstico. Y si hablamos de aspecto y postura, cuerpo pesado incapaz de volar, patas robustas, cabeza pequeña sobre un cuello curvo, andar erguido, muchos paleontólogos señalan al avestruz y al casuario como las aves que más recuerdan, en conjunto, a un terópodo no aviar caminando sobre la Tierra. Lo cual deja una pregunta abierta. Y no es ciencia ficción. Si ese plano ancestral sigue ahí, dormido dentro del genoma de un pollo, se puede despertar. Esa es, exactamente, la pregunta detrás del proyecto Chiquenosaurio, liderado por el paleontólogo Jack Horner. No se trata de resucitar un dinosaurio extinto. Con la tecnología actual, eso sigue siendo imposible. Se trata de identificar los interruptores genéticos que, durante el desarrollo del embrión, transforman rasgos ancestrales en rasgos modernos, y de revertir selectivamente algunos de ellos. Los avances son reales, aunque parciales. Un equipo logró modificar el desarrollo del pico de un embrión de pollo, para que creciera con una estructura más parecida al hocico de sus ancestros. Otro identificó el mecanismo que hoy frena el crecimiento de la larga cola ancestral en las aves modernas. El propio Horner reconoce que el desafío mayor, reconstruir una cola larga funcional, sigue sin resolverse. No depende de un solo gen que se pueda simplemente reactivar. Depende de un proceso de desarrollo mucho más complejo de lo que se pensaba en un principio. El chiquenosaurio completo no existe, todavía. Pero cada fragmento que logran revertir confirma la misma idea que recorrió todo este relato desde el primer segundo. El plano de un dinosaurio no desapareció hace 66 millones de años. Se guardó, dentro de un huevo. No hubo un día en que los dinosaurios desaparecieron. Hubo un día en que casi todos murieron, y un puñado pequeño, emplumado, capaz de comer semillas en la oscuridad total, sobrevivió por márgenes minúsculos, casi por accidente. Ese puñado voló, cantó, anidó. Se diversificó en 10.000 formas distintas, en cada continente, en cada clima posible. Y 66 millones de años después, uno de sus descendientes terminó picoteando la tierra de un patio, completamente ajeno a que sigue siendo, en cada hueso, en cada pluma, un dinosaurio. La próxima vez que veas un ave, no vas a estar viendo un descendiente del pasado, vas a estar viendo el pasado. Todavía aquí, todavía vivo, todavía cantando. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle like a Naturalmente Curioso para seguir aprendiendo. Espero este video te haya gustado. Nos vemos en el próximo.